Buenos días, mi nombre es Orfi Salgado Osorio, soy bióloga de la Universidad de Antioquia. El mariposario Mauricio Babilonia es en honor a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez y esta es una pequeña muestra de la biodiversidad de Colombia. Gusto, mi nombre es Diego Dávila, soy ingeniero ambiental y seré su guía el día de hoy. Este mariposario es un mariposario a cielo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Es un mariposario sin mallas, sin redes. Listo, acá las mariposas vienen en libertad. ¿Por qué vienen acá? Vienen atraídas por dos plantas. Una de estas plantas es conocida como planta hospedera y la otra como planta nutricia. Una planta nutricia es una planta que da flores ricas en néctar y ricas en polen para que las mariposas vengan a comer. Y la hospedera es donde la mariposa pone sus huevos y donde la oruga se alimenta. Cada especie de mariposa tiene una especie o una familia de plantas que las atrae, en esa ponen huevos y las orugas comen. La mariposa es conocida como cristal o alas de cristal, ella busca zonas donde no hay suficiente luz. La planta que atrae a esta mariposa es una planta conocida comúnmente como borrachero. A Brugmansia le dicen borrachero porque es una planta alucinógena. Esta planta extraen medicamentos y también estupefacientes. Entonces acá viene esa mariposa cristal, deja sus huevos. Los huevos siempre los vamos a encontrar en el envés de la hoja, en la parte baja. Los puntos amarillos o blancos que se ven ahí son los huevos de la mariposa cristal. Entonces, algunas de esas orugas las vamos a traer por acá. Estas orugas son de hábitos nocturnos, únicamente salen en la noche a comer y en el día permanecen ocultas. Esta es una de las razones también por la cual las tenemos acá, porque en el día estarían ocultas en la hojarasca en el suelo y sería casi imposible encontrarlas. La siguiente fase, que es su fase de crisálida, de capullo o pupa, ellas las van a ubicar en cualquier sitio. En este caso pueden hacerlo acá en esta ramita o por acá en el mismo recipiente que utilizamos para cubrirlas. Eso es característico de un grupo de mariposas conocidos como ictóminos. Van a ser siempre capullos brillantes. Van a variar entre dorados, plateados, mezclas entre ellos. Este que se ve de ese color nos indica probablemente que haya sido parasitado. ¿Qué es eso? Bueno, es un control biológico que pueden ser moscas, mosquitos o avispas. Vienen, les ponen los huevos adentro y se comen lo que iba a ser la mariposa. Otra planta, bueno, en este caso es un árbol, son los guamos. Ahí también ponen algunas especies de mariposas y en este momento tengo de una especie conocida como Dysmorphia. Su color se mimetizan muy bien ya que ellas no tienen muchas defensas, entonces una de las pocas defensas que tienen es el camuflaje. No sé si notan que ella ya está como colgada. Cuando está así como ella se le conoce como prepupa. Es una fase en preparación cuando la oruga empieza a crear la sustancia con la que forma su crisálida o capullo. La mayoría tardan 24 horas, así colgadas. En esas 24 horas ellas disuelven su cuerpo. ¿Listo? Todos sus órganos internos son disueltos, ¿listo? Creando una sustancia que se llama quitina. Es muy similar a la queratina de las uñas. Una vez cambie este capullito va a parecer como una hoja y va a ser muy parecido en textura a una uña, ya que están hechos casi de lo mismo. Los tiempos que tardan sí varían según la especie. Mínimo son 13 días y hay algunas que duran hasta más de 2 meses. Los mecanismos de defensa que tienen algunas orugas, no sé si han visto orugas con pullitas o pelitos, ¿cierto? Los que llamamos gusanos. También son orugas de mariposa, solo que ellas tienen ese mecanismo de defensa que son esas pullitas o esos pelitos que segregan sustancias tóxicas que pueden causar diferentes reacciones en el cuerpo. También lo hacen para evitar a muchos depredadores. Es importante cuando estén así dejarlas colgadas, ¿listo? Y tratar de no moverlas y no manipularlas en este caso, porque ellas podrían cancelar ese proceso. No suelen ser tan comunes, pero pueden ocurrir. Esta planta, como les mencionaba, es hospedera de la cristal. Pero aparte de la cristal también pueden venir otras especies. En este caso es una mariposa nocturna o polilla. Son las que llegan en las noches a las casas, son las más comunes, ¿cierto? Esta es una especie muy grande, le falta crecer, va a crecer casi aún el doble del tamaño que tiene. Por esa pullita que tiene, pensaríamos que es una oruga muy peligrosa, pero no. Eso es para parecer parte de la hoja. En este momento está, por decirlo, dormida. Esta parte de acá es la cabeza, ahí es donde están sus patas reales. Pero ellas al no moverse tratan de simular el movimiento de las plantas. Ya cuando empieza a comer, la cabeza está acá, ¿listo? Y se empieza a mover. Pues como son insectos, tienen 3 pares de patas. Están abajo de la cabeza. Son puntuditas muy pequeñitas, en este caso las tiene guardadas, no se aprecian muy bien. Las demás son unas pseudopatas que se llaman lobopósitos. Funcionan como una especie de ventosa o de chupa, como los pulpos. Por esa razón, no se va a caer de esa hoja. Si hace mucho viento, ella debe soportar ese movimiento. Se llama Caligomenón, conocida como ojos de búho o mariposa búho. Esa mariposa pone huevos en bananos, plátanos o platanillos. Por ejemplo, esa es muy difícil de verla a esta hora porque ella tiene hábitos más crepusculares. Las mariposas vuelan durante el día y otras durante la noche, ¿listo? Pero hay algunas como ella que tienen hábitos en las mañanas, muy temprano o en las tardes, que son las crepusculares. En este caso, la ojos de búho. Tenemos por acá la monarca, Pterominia latilla, Lieneses nemesis, Phoebis philea o las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez. Morfo azul,
Prepona de exámenes, también es muy rara de verla por acá. A estas dos les dicen alas de cometa y son muy fáciles de identificar porque siempre van a estar moviendo las alas, algo parecido a un colibrí. Por esa razón, alas de cometa o alas de golondrina. Esta es una Marpesia cerynthia. Acá les voy a enseñar las crisálidas o capullos de la mariposa ojos de búho. En este caso ya no son colores brillantes como en la cristal. En la mayoría de los casos suelen ser colores cafés para parecer una hoja seca o colores verdes para parecer una hoja de color verde. Porque en esa fase ellas no se pueden desplazar de ese sitio. Siempre van a estar ahí donde se cuelgan, ahí van a estar. Y en este caso es un ciclo largo. No es como las otras, por ejemplo en la cristal que son más o menos 13 días, esta ya puede alcanzar hasta 1 mes y medio, hasta que salga la mariposa. Conocemos como savia de monte, una geratum. Acá pone huevos una mariposa que se llama Actinoteanteas, y lo curioso de esa especie es que la mariposa vive solamente un día, y para llegar a mariposa deben pasar más de 4 meses. Acá tenemos los huevos, ellos tardan en eclosionar aproximadamente unos 10-12 días. Luego viene la siguiente fase, que son las orugas. Acá están muy pequeñitas, están casi recién nacidas. Cuando crecen ellas son bastante peligrosas, son muy urticantes. Tardan aproximadamente 70-75 días en crecer. Y las hojas que se ven secas o marchitas son las que se van comiendo esas orugas. ¿Por qué? Entonces, cuando están muy pequeñas, ellas es como si no tuvieran la mandíbula desarrollada, es como si no pudieran comerse la hoja por completo. Entonces es como si estuvieran, por decirlo, lamiendo la hoja. Va a quedar una capa de la hoja y eso es lo que se va a secar más rápido. Y abajo son consideradas una de las mariposas más pequeñas que tiene Colombia. Esas de color lila o morado se llaman Leptotes cassius. Esa mariposa ya no va a crecer más, ese es su tamaño máximo. Siempre que vean una mariposa en vuelo, ese va a ser su tamaño máximo. Entonces vamos a encontrar mariposas muy pequeñas que vienen desde menos de 1 centímetro como estas, a mariposas que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. Fele numilia, la que está con las alas cerradas. Bueno, ya se ven un poco desgastadas, eso nos indica que ya es una mariposa, por decir viejita, que está finalizando su ciclo. Esa se llama Pronofilia telebe. Están libando de la sandía. ¿Qué es lo que les gusta? Bueno, primero el azúcar, el dulce de la fructosa de la fruta, y también los alcoholes que se generan en ese proceso de fermentación. ¿Por qué no otra fruta? Resulta que la otra fruta atrae pájaros. Y los pájaros son de los principales depredadores que tienen las mariposas. Por eso únicamente ponemos acá sandía. Y en ese caso de la Catonefele numilia es una mariposa hembra. En algunas especies es muy fácil de identificar ese dimorfismo sexual. ¿Qué es un dimorfismo sexual? Diferencias entre machos y hembras. En algunas especies como esta es muy marcado, es decir, que se ven como especies totalmente diferentes. El macho de esa especie no tiene como esas líneas amarillas al borde, sino que tiene son unos puntos anaranjados. Cuando cierran las alas, los colores suelen ser más opacos, tirando siempre a grises, cafés o negros. ¿Por qué? Porque así se pueden camuflar muy bien. Por eso no es tan común ver una mariposa diurna con alas abiertas. Estas son conocidas comúnmente como mariposas repolleras. ¿Por qué repolleras? Porque entre sus plantas hospederas están lechugas, repollos o brócolis. Pero prefieren más la que está a la espalda de ustedes. Esa planta se llama Tropaea o capuchina. Algo que hacen ahora es, por ejemplo, en cultivos de lechugas, repollos o brócolis, para no aplicar tantos químicos, siembran esta planta alrededor para que la mariposa ponga sus huevos acá y no los ponga en la lechuga o el repollo. Plantas que les he mencionado anteriormente son plantas hospederas. Ahora vienen las plantas nutricias. ¿Qué es una planta nutricia? Entonces recuerden que son las plantas con flores donde las mariposas toman néctar y toman polen. En este caso tenemos acá la verbena morada. Esta planta es una flor muy rica en néctar. La pueden visitar mariposas, abejas, abejorros y también colibríes. Y por acá tenemos esta otra, conocida como el árbol internacional de las mariposas. Se llama Buddleja davidi. Logramos ver unas mariposas cafés o grises, tienen como una forma de colita. Una colita es característico de ellas, son conocidas como mariposas saltarinas. Las flores que son ricas en polen son flores como esa anaranjada, listo, tipo girasol. Siempre que vean una flor con forma de copa de campana va a tener bastante néctar. Y las que tienen estilo girasol o forma de girasol son más ricas en polen. El polen les proporciona a las mariposas proteínas para los músculos de las alas y el néctar calorías, energía para volar. Por eso va a ser poco común ver, por ejemplo, un colibrí en una flor con forma de girasol. Van a estar por lo general en las flores con forma de copa de campana, porque son las más ricas en néctar y como gastan mucha energía, requieren recuperar esa energía. La planta se llama Asclepia fichoarpa, conocida comúnmente como globito o algodoncillo por la semilla, que va pegada a una pelucita como el algodón o el algodoncillo, que es esto blanco que está acá, como el diente de león. Normalmente la semilla viene pegada acá y esto es para que el viento la pueda llevar
varios metros, incluso hasta kilómetros, según la cantidad de viento que haya. En esta planta pone huevos la mariposa monarca. Esta es una planta tóxica al consumo. Si alguien se la llega a comer, esta planta puede afectar los riñones, puede causar insuficiencia renal. Y esa es una de las razones por la cual la mariposa monarca es una especie tóxica para sus depredadores. La monarca no tiene ningún depredador cuando es mariposa, pero sí se la comen cuando es oruga y cuando está en su fase de crisálida también. Esta es una oruga de monarca. No es tan común de verla a esta hora por acá, normalmente a esta hora están ocultas, ya que esta especie puede ser depredada por avispas o por chinches. O inclusive puede venir una mosca y ponerle directamente huevos a ella. De esta es muy rara encontrar crisálidas o capullos sanos. Como es una especie tóxica cuando es mariposa, entonces es muy controlada en su fase de crisálida, por eso son muy parasitados. La mariposa se llama Dorcamestra picalis. Es una especie que hemos logrado adaptar muy bien acá. La planta hospedera, su planta donde pone huevos, es una ortiga, una pringamosa, una planta que pica. Es esa misma que está muy cerca donde está la mariposa, por acá la tenemos, esa enredadera. Listo, si la tocamos con la palma no pica, pero si la hacemos con la parte más sensible va a picar un poco. Esa piquiña es utilizada en algunos tratamientos de medicina alternativa. Esta es la mariposa monarca, muy famosa por las migraciones que realizan desde Canadá hacia México. ¿Por qué migran hacia México? Ellas migran por las estaciones, se acaban las plantas en el invierno, van a México, hibernan y luego regresan a poner sus huevos. O también de allí se pueden empezar a distribuir por el resto del continente, ya por eso tenemos monarcas en todo el continente y ya han llegado a otros continentes. Esta fotografía que está acá es de una monarca macho. Visiblemente son iguales, la única diferencia son estas dos manchitas negras que tiene por acá. Si las tiene es un macho, si no las tiene es una hembra. Por acá tenemos las orugas y también las crisálidas de monarca. Esas son sus crisálidas o capullos. Y por acá tenemos las orugas. Esta es una oruga de monarca. Todas las orugas cambian o mudan de piel. Listo, esos cambios se llaman instan o instares. Pueden tener de 5 a 6 cambios. Esas mudas o cambios es para aumentar de tamaño. Y algunas especies también pueden cambiar de color. Cuando la oruga está lista, como les mencionaba al inicio, va a buscar una superficie para colgarse, como es el caso de esa oruga que está ahí colgada, que está en fase de prepupa. Entonces, esa oruga que está ahí colgada, como les mencionaba, va a durar 24 horas ahí colgada. Característico de esta especie, esa franja dorada y negra que tiene su crisálida o capullo. Esa franja dorada y negra la asemejan a una corona. Esos punticos brillantes los asemejan a joyería. Nombre científico, Danaus plexippus. ¿Recuerdan la mariposa que estaba en el plato de sandía? Catonephelin humilia. Bueno, acá tengo las orugas y el capullo de esa especie. El capullo parece una hoja verde, muy bien camuflado. ¿Con qué está pegado ahí? Está pegado con seda, ya que todas las orugas producen seda. Y ahora les voy a mostrar las orugas, que estas orugas sí son urticantes. Son la misma especie, solo que como les mencionaba, en esa muda cambian de color. Listo, inician de ese tono verde con negro y luego pasan a ese tono totalmente verde. El contacto con cualquiera de esas pullitas puede ocasionar una reacción muy fuerte que también, según la resistencia de nuestro cuerpo, podría enviarnos al hospital. Recuerden que les mencioné que esos capullos eran bastante parasitados, ¿cierto? Entonces tenemos varios controles biológicos, por ejemplo el lagarto. También vamos a encontrar arañas. Tenemos por acá esta planta que es una atrapamoscas. Es esta enredadera y las que atraen o atrapan moscas son las flores. Esta es una flor cerrada, aún le falta crecer y abrir, y la flor abierta la tenemos por acá. ¿Cómo creen ustedes que esta flor atrae moscas? ¿A qué creen que pueda oler esta flor para que atraiga moscas? Algo en descomposición, algo fétido. El aroma es muy parecido a la basura o a la carne podrida. Las moscas entran pensando que hay comida y lo que encuentran es una trampa. La flor las mantiene acá un día, ya que la flor solamente dura abierta un día. Luego se marchita y se cae. Esta planta, muchos creen que es una planta carnívora, de hecho uno de sus nombres comunes es planta carnívora, aunque es una planta pseudocarnívora. Es decir, no tiene la capacidad de digerir todo lo que atrapa. Mueren algunas y permite que otras salgan, ya que esas que salen llenas de polen y así es como la planta se poliniza, ya que es una planta de reproducción compleja. Se llama Aristolochia grandiflora, conocidas como plantas malolientes o plantas carnívoras. Esa flor puede atrapar en el día al menos unas 50 moscas y mosquitos. Otro de los controles biológicos para moscas, aunque también podría ser para mariposas, porque si quedan atrapados se las puede comer ahí, son las arañas. En este caso, esa araña es una araña seda de oro o seda dorada. ¿Por qué le dicen así? Porque su seda o su telaraña, su red, es amarilla. Y algo curioso también con las arañas es que el dimorfismo sexual suele ser muy marcado.
Es decir, hay diferencias muy grandes entre el macho y la hembra. De hecho, ahí están el macho y la hembra. Ese pequeñito que está sobre ella es el macho. Esta es otra atrapa insectos, por la forma que tiene es conocida comúnmente como pático. Se llama Aristolochia pilosa. Únicamente puede atraer y atrapar mosquitos pequeños. Si producen es como una especie de hormona, una fitohormona, una cairomona, que son los que atraen a las mariposas. En este caso es un fitoquímico que perciben esos mosquitos, pero no podemos percibir nosotros. Esta fuente la tenemos para mantener la humedad del sitio y que sea más atractivo para las mariposas, ya que en la mayoría de especies requieren humedad superior al 70%. Lo que pasa es que las orugas o gusanitos son casi lo mismo, también son mariposas los gusanos, solo que siempre llamamos gusanos a los que tienen pollitas o pelitos. En este caso la mariposa es una azul gigante, listo, cuando cierra las alas es café, tiene un bordecito negro, y cuando abre las alas es un azul brillante, listo, que puede variar en la cantidad de luz que podamos verlo. Una de las plantas que les gusta es el árbol conocido como pate vaca o casco de vaca. La forma de la hoja lo conocen así, pero la mariposa sí es muy complejo, muy difícil de que llegue acá por las condiciones. Es un ciclo bastante largo. ¿Por qué bastante largo? En esta fase de oruga son aproximadamente 3 meses, cuando las demás que hemos visto no pasan de 20 días. Como mariposa pueden también llegar de 2 a 3 meses. La oruga está en este árbol y al árbol se le acaban todas las hojas. El árbol más cercano, bueno, en este caso está muy cerca, pero si la oruga no alcanza a llegar, va a empuparse antes de que pase el tiempo y va a quedar más pequeña. Por esa misma razón la mariposa también va a ser un poco más pequeña. Las mariposas en sus alas tienen escamas. ¿Cómo reconocemos esas escamas? Si alguna vez han tocado una mariposa por las alas, listo, si está viva no se debería hacer, va a quedar una especie de polvillo en los dedos o en las manos. Polvillo en un microscopio se van a ver como unas escamas. ¿Qué función tienen esas escamas? Bueno, es algo muy parecido como a un panel solar. Es como si la mariposa pudiera captar radiación solar con esas escamas para que estas sean un poco más ligeras y puedan volar más rápido. Y esas escamas también son las que le dan el color característico a cada especie. Por eso para ver mariposas necesitamos que haya sol. Sin sol no van a volar las mariposas. La mariposa que vamos a buscar acá es una mariposa pequeña con alas transparentes, lo que nos indica que tiene muy pocas escamas y por esa razón no le gusta el sol y debemos venir a zonas como esta. En esta fuente tenemos los nenúfars. Los nenúfars son esa planta acuática. Esa planta está acá para evitar que la mariposa se le mojen sus alas al momento de venir a tomar agua. Antes de ella se veían muchas mariposas ahogadas, ya que si las alas se mojan no pueden volar y van a morir ahogadas. También la llaman la planta de las ranas o los sapos, porque suele ser muy común que hayan ranitas o sapos sobre las hojas también. Por el tema de las escamas que les mencionaba, las mariposas suelen levantarse tarde y acostarse temprano. Después de las 8:30 es cuando inicia su mayor actividad, hasta más o menos las 3:30 de la tarde. Iconios crisónimos montanos puede poner en la maracuyá o en familias de esas maracuyás. Acá otra que se parece mucho a ese heliconius. Este se llama Heliconius erato hidara. No tiene el amarillo. También puede llegar a vivir aproximadamente unos 6 meses. La hembra es la que está sobre la hoja y los machos son los que vuelan alrededor de ella. Pero si fuese una especie diferente que estuviera volando al lado de la otra, lo más probable es que sea territorial y la esté alejando de su territorio. Ven en luz ultravioleta, listo, tonos ultravioleta. Entonces lo que ven son gamas de grises. Los colores que ellas más logran identificar son tonos azules, aunque se van a ver todos en grises. ¿Listo? Pero los morados, azules, rojos, anaranjados o amarillos son los más atractivos para ellas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las plantas hospederas? Esa planta hospedera produce una cairomona, que es una especie de fitoquímico que es lo que atrae a la mariposa. ¿Listo? Y las mariposas en las patas tienen como una especie de sensor, como unos órganos receptores. Ellas simplemente con posarse en una hoja saben si es su planta o no es su planta. Porque muchas veces la planta está muy cerca de otra, entonces no van a dejar el huevo en esta, sino que lo van a dejar específicamente en su planta. Son importantes porque son el segundo polinizador en la tierra después de las abejas. También hacen parte de la cadena alimenticia, tienen muchos depredadores, entre los cuales están pájaros, avispas, chinches, moscas, mosquitos, anfibios, reptiles, arácnidos, bueno, entre otras especies. Por esta razón, una mariposa puede poner hasta más de 300 huevos, ya que gran parte de ellos van a ser depredados en cualquiera de sus fases. Colombia es el país que tiene más mariposas en todo el mundo. Tenemos aproximadamente 3.900 especies, de las cuales 250 son endémicas o únicas en Colombia. Esperamos que hayan pasado un hermoso recorrido por este mariposario tan precioso. Recuerda, todos los organismos de nuestro planeta Tierra cumplen una función muy importante y las mariposas y plantas se relacionan directamente. Por eso debemos cuidar y proteger todo lo que tenemos en nuestro hermoso planeta Tierra. Sigue disfrutando de nuestra semana ambiental.